Don Xaime Aranda, del Consello Asturiano de Solidaridad con Chechenia, tratará el tema de los derechos humanos en Chechenia. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a participar en la actividad. Bueno, cuando Chris me llamó para participar aquí, me preguntó qué título le quería poner a la charla, ¿no? Y le dije que el conflicto olvidado. ¿Por qué el conflicto olvidado? Porque, bueno, Chechenia, como sabréis, tuvo un importante conflicto a mitad de los 90, bueno, que empezó a mitad de los 90. A partir del año 2000, digamos que desapareció de los medios informativos y solo se les recuerda cuando algún grupo de barbudos o de mujeres con túnicas negras se salta en un teatro o una escuela o vuelan un aeropuerto o un metro. La mitad de las veces esas explosiones en metros y aeropuertos no son ellos, pero bueno, los servicios de inteligencia rusos son expertos en ese tipo de cosas, ¿no? Como luego os explicaré. Voy a haceros primero una pequeña introducción a Chechenia, a ubicarla en el mapa. Es una pequeña república de unos 17.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, Asturias tiene 10.500 y en el último censo soviético, en el año 91, tenía 1.300.000 habitantes. Y para que os hagáis una idea también, Asturias tiene 1.100.000. El enemigo en este conflicto es Rusia, que tiene unos 10 millones de kilómetros cuadrados, unos 200 millones de habitantes y un ejército de 1 millón y pico de hombres, ¿no? Y mujeres. Está situada en el Cáucaso, al norte del Cáucaso, hace frontera al sur tiene a Georgia, al este tiene a Dagestán, al oeste a Ingusetia y al norte tiene a la Federación Rusa, en concreto al Oblast de Stavropol. Es una zona estratégicamente importante para Rusia porque en el siglo XVIII tenían la invasión de los imperios otomano y persa y el Cáucaso era una importante frontera natural con estos imperios, ¿no? Entonces al imperio zarista le interesaba afianzar sus fronteras en el Cáucaso. El inicio del conflicto, digamos, en Chechenia tiene lugar en el siglo XIX, hacia 1820, cuando las tropas zaristas invaden el territorio y se levanta la población chechena para rebelarse, ¿no? Duró 37 años la guerra, aquella de 1822 a 1859, hasta que al final en ese año consiguen dominar los rusos el territorio. A partir de ahí ya se integra, digamos, en lo que era Rusia, luego fue la Federación Rusa. En 1917 se da la Revolución Rusa y los habitantes de Chechenia, junto de otras repúblicas del Cáucaso, querían hacer una república socialista soviética de las montañas. A Moscú esto no le interesaba porque era un territorio demasiado vasto para controlar y lo que hizo fue integrar a Chechenia con Ingusetia en una república autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Rusia. Era la República Socialista Autónoma de Chechenia e Ingusetia. Queda así configurada esta república. Bueno, y en 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial, ante el avance de las tropas alemanas por el sur del Cáucaso, Stalin decide deportar a 400.000 chechenos inguses a Kazajistán y Asia Central porque les acusaba de colaborar con la Alemania nazi cuando era totalmente falso, ¿no? Ni siquiera los nazis habían llegado ni a aproximarse al territorio de Chechenia y hubo muchísimos, había unos 40.000, 50.000 chechenos integrados en el Ejército Rojo que estaba luchando, ¿no? E incluso algunos de ellos llegaron a liberar a Alemania. Se dice que algunos de ellos, chechenos, participaron en la liberación de Berlín. En 1957 Khrushchev anula las medidas impuestas por Stalin y permite a los chechenos inguses que se habían refugiado, que habían llevado a Kazajistán, volver a sus hogares, ¿no? a su tierra materna. El problema es que, por ejemplo, se dieron problemas porque las casas tradicionales de las familias chechenas inguses estaban ocupadas ahora por población rusa que había enviado a Moscú para repoblar la república. Bueno, pasa el tiempo y hacia el año 89-90, con la perestroika y ya la previsible desmembración de la Unión Soviética,
se forma el Congreso Nacional de las Montañas para pedir más poderes políticos dentro de lo que era la Federación Rusa. En el año 91, como sabéis, en agosto hay un golpe de Estado en Moscú que acaba con la desmembración de la Unión Soviética. Entonces el ex coronel del Ejército Rojo, Johar Dudayev, se elige en presidente de la República de Chechenia, convoca un referéndum en octubre que sale favorable con un 80 y tantos % y declara la independencia de Chechenia. En ese momento Rusia no le da importancia al tema porque tiene bastantes problemas internos, como por preocuparse de 4 montañeses que había por allí en aquel territorio tan pequeño. En 1992 se firma el Tratado de la Federación Rusa por el que las repúblicas autónomas se integran a la Federación Rusa y la única que no lo firma es Chechenia. En el año 94 hay unos movimientos dentro de Chechenia de oposición a Dudayev y finalmente el 11 de diciembre, mañana se cumplen 18 años, Moscú decide apoyar a la oposición a Dudayev y iniciar la invasión armada con tanques y demás aparatos de guerra. En aquel entonces, Pavel Grachov, ministro de Defensa de Rusia, decía que eso era un problema menor y que una brigada de paracaidistas acabaría en 2 horas con los independentistas y bueno, que todo volvería a la normalidad y a la grandeza de Rusia. Pues se equivocó porque bueno, no acabó con ellos en 2 horas y en 18 años que pasaron pues no acabaron del todo, ¿no? La guerra sigue. La guerra del 94 al 96 la ganan los chechenos principalmente porque Rusia cuando se desmembró la Unión Soviética había dejado todo su arsenal militar en Chechenia y porque para esa primera guerra usa soldados de reemplazo, chavaletes de 18 o 20 años sin ninguna experiencia militar y sin ninguna gana de ir a la guerra, a una guerra que no saben ni por qué es. Entonces aprovechándose de ello, pues bueno, los chechenos consiguen ganar la guerra, ¿no? Como consiguen ganar la guerra, al Kremlin no le queda otro remedio que admitirlo y firma un tratado de paz en Khazavir, una localidad dagestaní. Firma un acuerdo de paz, Yeltsin y Maskhadov, que era de aquella el presidente checheno, porque en funciones, digamos, porque Dudayev fue asesinado unos meses antes cuando le tiraron un misil, bueno, le llevaron por teléfono y en ese momento le cayó un misil encima. Firma un acuerdo de paz, Rusia y Chechenia, por el que como estados de igual a igual, en el que se comprometen a un proceso de desarme, a la pacificación y a un referéndum de autodeterminación para Chechenia en 5 años. En el 97 se celebran elecciones donde sale reafirmado Maskhadov como presidente y se aprueba una constitución laica, pese a la mayoría musulmana del país. En ese periodo, digamos, de entreguerras, entre el 96 y el 99, la situación en Chechenia era descontrolada, el país había sido totalmente destruido, la economía destruida y lo que había era una guerra de clanes, más puro estilo mafioso, ¿no? En el año 99, en septiembre, hay unas misteriosas explosiones, misteriosas por llamarlo de alguna manera, en Moscú y en otras ciudades rusas, donde mueren en unos apartamentos de viviendas donde mueren unas 300 personas. El Kremlin acusa a los chechenos lo niegan y, lo niegan, ¿no? Pese a todo. Y, curiosamente, después, en octubre, creo que es del 99, la policía de Volgogrado, creo que era, descubre a unas personas manipulando unos sacos en los sótanos de un edificio. Descubren que eran explosivos y, esos policías los apartan y dicen, ya se encarga el FSB, que es el Servicio Federal Ruso, de investigar la cosa. Y, dicen que eran unos sacos de azúcar que estaban ahí, haciendo no sé qué experimento, ¿no? En el 99, entonces, estalla de nuevo el conflicto, en septiembre-octubre, que es el que dura hasta nuestros días, ¿no? Es un conflicto que el ejército ruso va por todas, ya lleva toda su maquinaria pesada, más todavía, aparte de que en Chechenia ya estaba destrozada, no tenía poca capacidad de defensa, y ya lleva a los profesionales, ya sabe que los
los chavalinos ya no van a ir motivados, entonces mandan a los profesionales para allí para que... Entonces en el 2000 ocupa militarmente la República, y ya la guerra que sigue hasta nuestros días es una guerra de guerrillas donde la resistencia chechena golpea cuando puede con digamos, atentados o acciones contra principalmente policías y miembros del ejército. Y otro dato importante es que en 2009 el Kremlin decreta el fin de la operación antiterrorista, como lo llaman ellos, en Chechenia, y ceden el poder a Ramzan Kadyrov, que es el actual presidente, por lo que se produce una chechenización, ¿no? Digamos, los rusos se retiran a las repúblicas colindantes, se quedan en algunas bases como Khankala, que está al norte de Grozny, que es la capital, y lo que hay ahora, digamos, es una guerra civil, digamos. El ejército de Kadyrov, que es el actual presidente, como decía, que está apoyado militarmente por Moscú, y la guerrilla chechena. Kadyrov es el actual presidente, digamos, oficial, impuesto por Moscú, y bueno, se mantiene en el poder, sobre todo gracias a que el Kremlin le está dando gran cantidad de fondos, está dando fondos el Kremlin a todo el Cáucaso, sobre todo a Chechenia, para su supuesta reconstrucción y sobre todo para mantener un poco la cosa en calma, ¿no? Porque el Cáucaso es una de las zonas más deprimidas económicamente y en Rusia, entonces bueno, están inyectando dinero a ver si así se templa un poco la cosa. Como os decía, el conflicto ahora sigue una especie de guerra de guerrillas, una parte de la guerrilla, otra parte Kadyrov, y Kadyrov está, bueno, vendiendo la reconstrucción. Es un personaje megalómano que está haciendo la reconstrucción gracias a los fondos de Moscú. Hizo la mayor mezquita de Europa, que es una imitación de la de Santa Sofía en Estambul, y bueno, está con proyectos de reconstrucción de edificios, creación de centros comerciales. El año pasado, por su cumpleaños, inauguró un centro comercial de no sé cuántos pisos de lujo y hoteles y piscinas, que actualmente está vacío. Está inaugurado, pero está vacío, no tiene uso. Y bueno, eso es un poco la situación ahora. Como resumen un poco de lo que fue el conflicto, se habla que Chechenia tenía 1.300.000 habitantes en el último censo soviético, en el 91, de los que 300.000 eran de origen ruso, digamos, rusos de otras partes que habían ido a trabajar allí. Bueno, pues los rusos en su mayoría se fueron de allí porque, por ejemplo, los chechenos, al tener familia en las zonas rurales, cuando bombardeaban Grozny, Buderbek y otras ciudades importantes, se iban al monte o al campo a refugiarse, y los rusos quedaban desamparados, ¿no? Los que habían venido de otras partes de Rusia quedaban desamparados. Se habla que en estos 18 años hubo entre 150 y 200.000 muertos, unos 250.000 refugiados. De los 150.000, 200.000 muertos, 42.000 de ellos son niños, unos 30.000 soldados muertos, soldados rusos, soldados policías. Hay unas 7.000 desapariciones sin esclarecer. Siguen desapareciendo día a día personas en toda Chechenia, que son, bueno, un día llega el ejército a tu casa, te llevan y adiós, muy buenas, no se sabe nada más de ti. Y bueno, esa es un poco la situación, ¿no? Una dictadura impuesta por Kadyrov, donde sigue desapareciendo gente bajo la acusación de complicidad con la guerrilla o de oposición al régimen. Decir, por ejemplo, que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el europeo, creo que Rusia es el país con diferencia que más denuncias recibe, y buena parte de ellas son sobre Chechenia, y ya el Tribunal de Derechos Humanos se condenó varias veces a Rusia por no investigar suficientemente las desapariciones, ¿no? También, como decía la compañera, no hay libertad de prensa, nadie se atreve a criticar al Kremlin. La que se atrevió más fervientemente a la Politkovskaya fue asesinada, creo que en el 2007, fue el 7 de octubre,
Para que os hagáis una idea, casualmente el 7 de octubre es el cumpleaños de Kadyrov, ¿no? Entonces, con trofeo de cumpleaños, pues le quitaron del medio a la periodista, digamos, más incisiva contra Kadyrov. También fue asesinado en Londres, no sé si os acordaréis, Litvinenko, que le inyectaron polonio, que bueno, que también había criticado duramente a Putin y a Kadyrov por la actuación rusa en Chechenia. También fue asesinada, como comentaba la compañera, Natalia Stemirova, de la organización Memorial, hace 2 o 3 años, en agosto, desapareció de su casa en Grodny, y al día siguiente, a los 2 días, apareció en Ingusetia, en la república vecina, en una cuneta, con signos de tortura y bueno, varios balazos en el cuerpo. Esa es un poco la situación de derechos humanos ahora. Decir, por ejemplo, que la tasa de paro allí es del 60-70%, porque allí, sobre todo lo que había después de la Revolución Rusa, se industrializó, ¿no? Había pozos de petróleo y pasaban gasoductos, pues todo eso quedó absolutamente destrozado y ahora mismo no hay industria, no hay nada, ¿no? Lo poco que hay es pues la reconstrucción, la poca obra que hay de reconstrucción gracias a los fondos federales. Hay contrabando de petróleo bastante, al parecer, gente que va a los gasoductos y bueno, lo poco que queda por ahí lo apañan para vender como gasolina barata, al final como gasolina barata. Lo poco del campo que queda en la zona norte, de Grodny, digamos, para el norte es zona rural, zona llana, y sí que hay algo de agricultura. Es un poco la situación, ¿no? Decir también que Kadyrov, yo creo que para reforzar su poder, incluso la Sharia, como digamos, la resistencia se fue cada vez islamizando más, pues para frenar la gente que se unía a la resistencia por oposición a él y por motivos religiosos, pues impuso él la Sharia, ¿no? El tema de la poligamia, y volvieron al tema de los asesinatos de honor a las mujeres, que es, bueno, cuando una mujer sale con un chico, hace cualquier cosa que no le gusta a la familia, pues simplemente la matan, y es el asesinato de honor, ¿no? Por haber deshonrado el honor de la familia, pues directamente tal. Y bueno, y también quería remarcar que cada poco se dan extradiciones. Rusia pide a países, sobre todo de Europa, ¿no? Sé que hubo casos en Italia, Francia, Austria, República Checa, Finlandia, Inglaterra, por toda Europa hay casos, hay incluso en el Estado español hubo un par de ellos, de gente refugiada que no había hecho nada y que al que el Kremlin acusa de ser parte de la guerrilla, de formar parte de no sé qué red internacional del terrorismo. Entonces, para que vuelvan a casita, pues pide la extradición, ¿no? Decir también que al principio de la guerra del 99-2000, Occidente fue un poco crítico, digamos, con Putin por aquella salvajada que estaba cometiendo, pero a raíz de los atentados del 11S en Nueva York, pues ya se englobó todo, digamos, en la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el islamismo internacional. Y prueba de ello, por ejemplo, es que Putin fue el primero en llamar a Bush cuando el 11S, para expresarle sus condolencias y su condena del atentado. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos que ya, si ya tenían carta blanca, digamos, aunque con tímidas protestas occidentales, ahora ya cualquier cosa que haga se entiende, ¿no? Como la guerra contra el islamismo, el presunto islamismo, fundamentalismo que en Chechenia con todo. Y bueno, así está la cosa. Fui breve porque no estoy acostumbrado a hablar, entonces tengo que soltarlo todo el tirón. Si luego os queda alguna pregunta tal, encantado.